Queridas amigas y amigos, en este programa con el expresidente de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, César Murillo, él nos habla de cómo era el Zulia antes de la tragedia que está viviendo en este momento ese estado y el resto del país. Vale la pena ver este programa con César Murillo. Y a los que les guste este tipo de programas, les agradecemos conectarse con nuestro canal. Querida actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV, este canal de servicio a los venezolanos y a nuestros hermanos latinoamericanos. Hoy vamos a conversar con un amigo muy querido, sociólogo, dirigente político de mucho fuelle, de mucha experiencia. Fue uno de los dirigentes principales del MAS, del movimiento del socialismo en el occidente del país, en el estado Zulia, a nivel nacional. Pero además fue presidente de la Asamblea Legislativa del estado Zulia. Estamos hablando de César Murillo. Bienvenido, mi querido César. Muchas gracias, Alexis. Siempre es un placer hablar contigo en cámara, que es la primera vez que lo hago, y fuera de cámara, porque es una grata conversación entre dos amigos que comparten visiones y que tienen mucha experiencia juntos, ¿no? Sí, señor, Y eso que muchas políticas. lo que me estoy acordando, César, es lo lindo que era Maracaibo y el Zulia, lo chévere que uno la pasaba allí. Cada vez que me tocaba ir a hacer trabajo político en el Zulia, yo me sentía muy feliz, muy reconfortado, porque me iba a encontrar con gente chévere y con un estado muy bueno, productivo, al cual Venezuela le debe mucho. No solamente le debe mucho económicamente por el petróleo, por la ganadería, por la agricultura, sino también por la música, por la cultura en general y por esa alegría de vivir de los maracuchos. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Cómo se pudo destruir en 20 años ese escenario tan maravilloso que era Maracaibo del Estado Zulia? Pero esto que nos ha ocurrido, que le ha ocurrido a Venezuela, donde por supuesto el Zulia se ve involucrado, es terrible, ¿no? Porque es una especie de ráfaga histórica que no debió ocurrir, pero lamentablemente sucedió. En efecto, como tú dices, el Zulia tiene una característica maravillosa. En estos días leí una frase que me parece que nos identifica. Yo no soy partidario de los regionalismos ni de los nacionalismos, creo que son peligrosos, pero a los zulianos y a los maracaiberos nos inculcan desde nacimiento un amor a Maracaibo inusitado, no sé de qué viene. Nosotros de verdad creemos que tenemos la mejor ciudad del mundo y eso nos viene de nacimiento. Yo de niño me sentí orgulloso de ser maracucho, seguramente. Y fíjate tú que yo soy huérfano de padre, mi padre murió apenas yo tenía 5 años y mi madre no es exactamente una zuliana, es de Lara. Ah, imagínate, Pero una guara. desde niño aprendí que las navidades en el Zulia comenzaban, y creo que de ahí viene en parte también la alegría, ¿no? Comenzaban muy temprano, comenzaban en octubre con el béisbol. Y con la Venía el gaita. béisbol en octubre, luego era seguido por la Feria de la Chinita en noviembre, el 18 de noviembre, pero una semana que no era de una semana solamente, era 10 días de feria. Y luego le dábamos corrido hasta diciembre. Eso que dicen los gaiteros en varias gaitas, donde dicen que en el Zulia se empieza la parranda cuando bajan los furros, allá en octubre, y terminan en enero. Es muy verdad, es muy cierto. Entonces, la alegría del maracaibero está muy vinculada a su cultura musical, que es muy prolífica, que no solamente es la gaita, es la danza, es la décima, es muy prolífica la cultura musical zuliana. Bueno, tanto así, y hemos influido tanto en Venezuela, de alguna forma, y de eso también nos sentimos orgullosos, que el himno a la Chinita lo compuso no un zuliano, por cierto, Chelique Saravia. Chelique Saravia. Allá en el año 59, como él lo relata, Chinita de Maracaibo. Chinita de Maracaibo, que es una cosa bella que todos los maracaiberos la tenemos en el ADN. Ahora fíjate tú, dinos un poco, este es un programa como es virtual y digital, se ve en todo el mundo, sobre todo lo ven los venezolanos en los 60 y pico de ciudades por donde andan desparramados los venezolanos con este asunto del destierro, por la narcodictadura castrochavista. Vamos a recordarle un poquito a los venezolanos y a la gente que no es venezolana, pero que le interesan estas cosas, cómo era Maracaibo, cómo era el Zulia,
ahorita acaba de hacer una referencia a la música y a la cultura, pero la política, la economía, todas esas cosas, la institucionalidad. Bueno, mira, vamos a hablar, sí, te entiendo. Te voy a hacer un enfoque en primer lugar. ¿Por qué hay varias razones por las cuales el Zulia eh, siempre tuvo la idea de su amor propio, llamémoslo así, esa idea de prevalencia y adversión hacia el centro y el centralismo? El zuliano, el maracaibero, que tenía un puerto vinculado al mundo, o sea, nosotros en Maracaibo recibíamos buques, barcos que venían por el Interland, ese que se llamó el Interland cacaotero, que sacaba el cacao y el café que se producía en el Táchira, llegaba al sur del lago y en canoa, en piragua, se venía al puerto de Maracaibo y de Maracaibo salía al planeta, digamos, a Europa sobre todo, fundamentalmente a Europa, los puertos europeos, holandeses, Alemania, Rotterdam, etcétera, etcétera, y España. Eso daba también una vinculación, un intercambio cultural. Muchas familias se asentaron acá vinculadas a la producción de cacao y de café alemanas. Aquí hay muchos apellidos de origen alemán que son maracuchos como yo, que nacieron ahí en Maracaibo porque sus ancestros, por sus antepasados de segunda, tercera generación hacia atrás, se instalaron acá por esa producción. Entre otros que recuerdo, porque está muy cerca de nosotros, los Tarres. Pues. Bueno, por ejemplo, y porque además eso hacía, digamos, era el café y el cacao, como tú bien sabes, antes de que existiera el petróleo, era muy requerido. Y aun cuando el Zulia no era productor de cacao y de café, sí lo era el sur del lago hacia arriba, más hacia los Andes, pero salían, no tenían otro puerto por donde salir, era mucho más fácil sacarlo por el puerto de Maracaibo que por el puerto de La Guaira. Y esa condición de factor exportador del Zulia de Maracaibo se continuó con el petróleo, porque también hubo una conexión mundial de Maracaibo a través de la necesidad de llevar el petróleo. Mira, el Zulia es tan maravilloso y tiene tantas cosas de que enorgullecerse, como por ejemplo haber sido Maracaibo la primera ciudad que tuvo alumbrado público de Venezuela, haber sido la primera ciudad en donde se proyectó una película en Venezuela. O sea, no fue en Caracas, fue en Maracaibo. Es decir, esa pujanza de esos iniciadores, esos que forjaron la ciudad, tiene mucho que ver con esa productividad. No en vano o no por casualidad, Guzmán Blanco quiso eliminar a Maracaibo y al Zulia como estado y lo fusionó con el estado Falcón. Y se dio, según los historiadores, la primera gran batalla del Zulia contra el centro, cuando Falcón unió, conformó el estado Falcón-Zulia, así se llamaba, estado Falcón-Zulia, cuya capital era Capatárida, que no tenía nada que ver con una ciudad pujante como era Maracaibo. Los zulianos se pusieron en pie de lucha y en una batalla que duró 2 años lograron revertir tal decisión. Porque además la idea era quitarnos todo lo que nosotros devengábamos en el puerto de impuestos. Y entonces eso se centralizó. Bueno, los maracaiberos dieron esa lucha. Y luego entonces esa lucha en los años 60, a propósito de la democracia. Pero antes de pasar a eso, fíjate, para hacer una referencia que es curioso, ¿no? Que esa condición de ciudad que se relacionaba directamente con el mundo, sin pasar por el centralismo caraqueño, también la tuvo en menor medida, pero de una manera bastante importante también Carúpano en el oriente de Venezuela. Qué interesante, exacto, porque eran puertos que estaban vinculados al mundo y esa era la idea, ¿no? O sea, sí. Obviamente si tienes un puerto tenías más posibilidades, es decir, el comercio. Y ahí en ese caso el Zulia con sus plátanos, con su producción agrícola. Te interrumpí, vas a hablar de la situación posterior. Bueno, en los años 60, te decía, ya instalada la democracia, el Zulia no dejó de luchar y tener la idea de la descentralización siempre presente. En los años 60 fue Ciuberto Martínez, un diputado de ADE en principio, un dirigente de ADE que luego fue dirigente del MEC, diputado por varios periodos en el Congreso de la República. Yo coincidí con él en el Congreso como diputado. Él fue presidente del bloque parlamentario zuliano.
el fundador del bloque parlamentario zuliano. Fíjate tú, nosotros teníamos un bloque y era sagrado ese bloque, indistintamente que uno fuese en Copellanos, Acción Democratistas o del MAS o de Causa R. A la hora de luchar por presupuesto para el Zulia, no importaba quién fuese el gobernador, el bloque parlamentario zuliano estaba ahí en primera fila de lucha para pelear por los recursos de los zulianos. Ahí los zulianos hacían causa común. Y en la década de los 90, ya con la descentralización, después que llegó, gracias a Carlos Andrés Pérez, y hay que reconocerlo, tuvo la osadía, incluso contra su propio partido, de decretar e impulsar la elección directa de gobernadores y alcaldes. Bueno, los zulianos comenzaron a luchar por la descentralización administrativa y por la descentralización financiera. Y este episodio ahí sí, yo tengo una experiencia muy cercana, porque fue en el año 96, yo siendo presidente de la Asamblea Legislativa y Arias Cárdenas gobernador del estado Zulia, cuando dimos la batalla final por la aprobación de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, y que fue un comienzo, digamos así, un partir de agua en la descentralización. La ley de quiero decirle a la gente, César, que yo soy testigo de ese esfuerzo de ustedes, porque casualmente en esa época yo era asesor comunicacional de la Gobernación del Sur. Exacto, claro. Varias veces nos encontramos allá, que por fortuna, porque además un día tú ayudabas a que la relación fuese más fluida. Exacto. Y apostabas a eso. Yo siempre he dicho que ese primer periodo de Arias Cárdenas, hay que reconocerlo, fue una buena gestión. Fue una buena gestión. Ahora, de varias que ha tenido buenas gestiones. Y para contar otra anécdota, César, recuerdo que un día hubo un eclipse de sol muy importante y la única ciudad importante del mundo donde se iba a manifestar el eclipse era Maracaibo. Entonces yo estaba contigo en un sitio cuando alguien dijo, fíjate cómo somos importantes, que la única ciudad del mundo donde se va a producir el eclipse así, que va a ser notable, es Maracaibo. Pero bueno, sigue. Tú sabes que esas anécdotas la gente las oirá y dirá, bueno, esas son las rimbombancias del maracaibero, pero que yo creo que los zulianos se lo creen todo eso. Como se creen que somos bendecidos, y yo también creo que de alguna manera lo somos, por la naturaleza, digo yo, con el relámpago del Catatumbo, que es un fenómeno natural que ayuda a restablecer la capa de ozono. Pero además exclusivo del Zulia, no se repite en ninguna parte del mundo. Exacto, y de hecho los zulianos bregamos ya en este presente siglo para que fuera reconocido como fenómeno natural relevante por las Naciones Unidas, y así fue, entiendo que así fue. Sí, ahora, te quería comentar ese episodio del 96 y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, en donde en mi discurso de toma de posesión, pues de la presidencia, yo lo mencioné y mucha gente se rió porque eso no era competencia de una asamblea legislativa y le parecía que era una ilusión, era una actitud quijotesca que yo me planteara eso como una parte de mi gestión legislativa, cuando eso era competencia del Congreso. Pero, digamos, hicimos esfuerzo, la presidencia de la asamblea legislativa, todos sus diputados, conjuntamente con la gobernación del estado Zulia, con la sociedad civil, para unir al Zulia. Logramos aliarnos con Monagas. Estaba en ese momento de gobernador de Monagas, Martínez. ¿Verdad? No, sí era. Era el que sucedió a Guillermo Martínez, sí, el burro Martínez. El burro Martínez. Es que yo no quería decir el burro Martínez, porque ahora es un académico y no se le puede llamar así. Sí, pero popularmente, y él no se molestaba, le decían No se molestaba, en lo más mínimo se molestaba. Bueno, yo me entrevisté con él, yo lo llamé, pedí el teléfono a la fracción de ADE y me dieron el teléfono, lo llamé. Al principio él estaba como muy seco. Digo, bueno, vente para acá y me explica. Yo me fui allá, le expliqué. El caballero se animó enormemente y me dijo, ¿qué quieres que haga? Me preguntó. Yo le dije que convenzas al CEN de ADE, y me dio la mano y me dijo, déjame esa labor a mí, yo lo logro. Mira, y hay una anécdota interesante. Alguna vez la recogerá algún historiador, Alexis, a propósito de la aprobación del CEN de apoyar la ley en el Congreso, en donde comenzaron a hablar en el planteado del debate. Alfaro Ucero, secretario general, le dio la palabra a Canache Mata, a Sánchez Bueno y a otro, de esos, los que llaman figuras emblemáticas de AD. Los tres iniciales
se opusieron. Dijeron que cómo era posible eso, que estábamos jugando a desmembrar el país, que es eso de romper la unidad del tesoro, la unidad presupuestaria, etcétera, etcétera. Y intervino, después del tercero, intervino Alfaro Cero, el caudillo, y dijo, pero bueno, caramba, démosle un chance a las regiones. Eso fue todo lo que dijo. De ahí en adelante, todos intervinieron apoyando. AD apoyó por unanimidad, o sea, toda la fracción de AD en el Senado y en diputados apoyó la ley de asignaciones económicas especiales. Eso fue apoyado por todo el mundo. A mí me tocó batirme en el MAS. Al principio hubo un debate, pero como el MAS era partidario de la descentralización, lo lógico era que lo hiciera. Igual Copey, a Copey le fue muy fácil porque Copey también era partidario de la descentralización. De hecho, los teóricos más importantes de la descentralización, muchos de ellos eran copellanos, el propio Osvaldo Álvarez Paz y Jorge Sánchez Meleán, hoy difunto Jorge Sánchez Meleán, era quizás el teórico más importante de la descentralización. En el MAS también había figuras relevantes en ese sentido. El propio Luis Gómez en Vida abogaba por eso y José Enrique Molina. En fin, se unió todo el Zulia y se logró en tiempo récord que eso entrara al Congreso con más de 1 millón de firmas de respaldo. Y el 18 de noviembre era Ovidio Pérez Morales, el arzobispo del Zulia, ya se había aprobado en el Congreso, se le envió a Rafael Caldera, que todavía no le había puesto el ejecútese, y Monseñor Ovidio Pérez Morales en la misa de la Chinita, estando el presidente Caldera presente, que era su tradición, siempre iba, le pidió a nombre de todos los zulianos que apoyara, que le pusiera el ejecútese a la ley de asignaciones económicas especiales. Eso se iba a caer de emoción en ese pueblo ahí, al frente de la basílica. Y el 18 de diciembre, Alexis, o sea, estamos apenas a 8 días, Caldera le puso el ejecútese. Eso fue en el 96. Ya, por supuesto, a partir del 97 eso estaba incorporado al presupuesto y los gobernadores y alcaldes del Zulia, pero de todo el país, porque la ley favoreció a todo el país, más a los estados mineros y petroleros, razonablemente. Pues bien, estos gobiernos, tanto municipales como regionales, pudieron hacer mejor gestión porque todos los recursos que vinieran de esa ley, como así estaba estipulado, tenían que ir única y exclusivamente a proyectos de infraestructura. Ahora fíjate tú, César, un cambio enorme. Ese proceso tan beneficioso, tan democratizador del país desde todo punto de vista, fue decapitado por el castrochavismo. Ahora el Zulia y todas las regiones de Venezuela están en ruinas. Y en estos 2 minutos que nos quedan, dime qué piensas tú que se debe hacer para esa reconstrucción de la Venezuela democrática, respetando la descentralización, que Venezuela vuelva a ser una nación descentralizada. Muy sencillo. Yo ni siquiera me planteo grandes cosas y proyecto país. El proyecto país lo construiremos entre todos y seguramente hasta tú y yo, que tenemos coincidencias muy grandes, vamos a tener diferencias en algunas cosas. ¿Y cómo se dirimirán? En lo único que nosotros necesitamos que se restablezca, que es la democracia, una democracia sencillamente auténtica, transparente, donde podamos escoger a nuestros gobernantes. Y la gente a la larga es sabia, escogerá a los mejores y cuando se equivoque, como se equivocó con Chávez, bueno, después en una democracia real tendrá chance de corregir con el voto. Es lo que queremos, restablecer la democracia, porque en una sociedad que debata, una sociedad que discierna sobre diversas ideas, bueno, se impondrán los mejores, se impondrán las mejores ideas. De eso se trata. Y ahora nos queda un minuto, César. Dile, aprovecha este minuto para mandarle un mensaje a tus hermanos, a tus paisanos zulianos. Que sigamos apostando y apoyando a quienes están en la primera línea de batalla para lograr restablecer la democracia. Que más allá de los errores, que los hay, es natural, estamos entre humanos, más allá de eso, merecemos y merecen nuestro apoyo porque precisamente en este debate, en este avatar, en esta circunstancia histórica, en este momento, hoy más que nunca, en momentos difíciles como los que vivimos, ese apoyo tiene más significación. Muchísimas gracias a César Morillo, un zuliano realmente representativo. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por habernos escuchado y visto. Chao, César. Gracias a ti, Alexis.